Yo creo que el desafío que tienen los políticos, ¿cierto?, es no solo incorporar al mundo académico, sino también a las comunidades, de tal forma que la cantidad de actores relevantes para un mejor diseño de políticas públicas, ya sea de gestión, de diseño o de infraestructura, sea mucho más efectiva y evitemos problemas que finalmente son muy difíciles de revertir y tienen impacto en el mediano y largo plazo de cientos de miles de comunidades, de familias. Entonces son las tres patitas que tienen que coincidir: autoridades, políticos, ¿cierto?, a nivel comunal, en el Congreso, el mundo académico y también los vecinos, las comunidades. Yo creo que hay dos ejemplos bien claros. Uno, un mal ejemplo en materia de resultados, ¿cierto?, y otros buenos ejemplos. El mal ejemplo es Transantiago. Transantiago se diseñó desde el mundo académico principalmente, con apoyo del sector político, pero sin incluir a las comunidades, al usuario, finalmente al beneficiario, ¿ya? Entonces, eso finalmente tuvieron un pésimo resultado, tuvieron que los políticos reaccionar inyectando una cantidad importante de subsidios que no estaban considerados en el diseño original, muchísimos cambios, por lo tanto una acción reactiva por parte de los políticos a ese mal diseño que excluyó a las comunidades. Yo creo que Transantiago dejó fuera las comunidades básicamente por dos razones. Una es porque las microamarillas de entonces, que era lo que se quería mejorar, tenían muy mala evaluación. Era el servicio público peor evaluado de Chile. Por lo tanto, eso da piso para hacer prácticamente cualquier cambio. Por otra parte, hubo mucha arrogancia, mucha soberbia del mundo académico. Pensaban que tenían la solución y finalmente implementaron propuestas que terminaron perjudicando a los más pobres, a los que más necesitaban la mejora, finalmente los terminaste empeorando. Entonces yo creo que ahí es un momento de aprendizaje muy importante para el mundo político, para la academia y también para las comunidades. Como buen ejemplo podemos mencionar a las líneas de metro, las extensiones de metro, en las que de manera temprana se incorpora a las comunidades, hay participación ciudadana, tanto en el diseño, en la ubicación de las estaciones, incluso al interior de las mismas estaciones de metro se incorpora el trabajo de las comunidades. Por lo tanto, ahí tenemos dos ejemplos: Transantiago, que es un mal ejemplo de política pública, y Metro, un muy buen ejemplo, en que conversan simultáneamente de forma virtuosa el mundo político, el académico o técnico, por decirlo de alguna forma, y las comunidades. Que acá tenemos un ejemplo que es bien interesante, que es el puerto de gran escala. La discusión siempre está entre San Antonio y Valparaíso. Desde el punto de vista técnico, San Antonio es un emplazamiento muy superior a Valparaíso, por la oportunidad de crecimiento, por las mareas, por el entorno que hay, que es mucho menos invasivo, ¿cierto? Pero por otra parte, Valparaíso tiene grupos de interés, tienes empresarios grandes, tienes 500.000 votos contra 50.000 votos que hay en San Antonio, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, hay una discusión que no es solo técnica, sino también es política electoral. También están las comunidades, porque muchas veces, y lamentablemente hay que decirlo, muchas veces para algunas comunidades, para algunos vecinos, el mejor proyecto es el que no se hace. Entonces es difícil también avanzar en políticas públicas, sobre todo de infraestructura, proyectos de gran escala como un puerto, como autopista, a veces incluso líneas de metro, porque las comunidades o algunos grupos específicos dentro de las comunidades simplemente no quieren nada. Entonces yo creo que consensuar el aporte de las comunidades con el mundo político y con el mundo académico tiene que tener siempre el norte, el objetivo de mejorar la calidad de vida de la mayoría de las personas, y finalmente la decisión es optar entre proyectos alternativos más que no hacer nada. Muchas veces, y basado en mi experiencia personal, muchas veces yo he echado de menos liderazgos locales, liderazgos que estén dispuestos a asumir riesgos, ¿sí? A veces el incentivo, por ejemplo, en las municipalidades, el incentivo de las autoridades locales, está muy alineado con el incentivo de algunos vecinos de no hacer nada, porque en el fondo son esos vecinos los que votan, por lo tanto la autoridad local quiere continuar en el cargo. Entonces al final se produce una especie de colusión que impide el avance de muchos proyectos, y lo ves por ejemplo en los planos reguladores de las comunas. Cada comuna tiene un plano regulador distinto, y tú tienes una calle en que en el lado derecho de la calle tienes construcción en altura, y en el lado izquierdo tienes solamente un piso, por decirlo de alguna forma, y eso empieza a generar deterioro. Entonces se requiere mayor visión de ciudad, y probablemente con los municipios del tamaño que tenemos, sin una coordinación general a nivel metropolitana,
es muy difícil. El gobernador debiese en muchos aspectos, en muchas dimensiones, aumentar su cantidad de atribuciones. Lamentablemente hoy en día tiene muy poca el gobernador, tiene muy poca en temas de seguridad, por ejemplo, en algunas normativas menores, pero por ejemplo a nivel de plan regulador de las comunas el gobernador no tiene ninguna injerencia. Y un proyecto, por ejemplo, un proyecto como una línea de metro, ¿ya? O un proyecto como un puerto, no puede depender de un alcalde el éxito de ese proyecto. O sea, son proyectos ciudad, son proyectos metropolitanos o incluso son proyectos país. Por lo tanto, yo creo que ahí se requiere un poco redefinir las atribuciones, las responsabilidades por el bien de nuestra sociedad. Yo creo que el Metro de Santiago es el mejor ejemplo de política de Estado. Veamos el ejemplo de la línea 7, que ya está actualmente en construcción. Fue anunciada en el 2017 por la presidenta Bachelet. Entre el 2019 y el 2020, casi 2022, fueron aprobados todos los estudios de ingeniería, todos los estudios ambientales y se empezó el inicio de obras. Y hoy en día sigue avanzando y va a ser inaugurado en el próximo gobierno. Es decir, son 4 gobiernos distintos que participaron activamente en el diseño y construcción y finalmente la puesta en marcha de la línea 7 de metro. Son proyectos de Estado que trascienden gobiernos. Yo creo que esa visión de mediano y largo plazo es fundamental y muchas veces, dada la gobernabilidad que tenemos en las ciudades, dada la atomización en los municipios, eso es muy difícil. Por lo tanto, yo sí creo que ciertas atribuciones de los municipios tienen que trasladarse hacia el gobierno regional o hacia el gobierno central para que proyectos metropolitanos o proyectos país como los puertos, como las líneas de metro, muchos otros, puedan avanzar de forma mucho más efectiva. El tema del transporte a nivel local, a nivel periférico, al interior de las mismas comunas, requiere soluciones distintas. Efectivamente, la mayor parte de los viajes se realizan en metro, en buses del Transantiago, pero hay muchos viajes a nivel local en que pueden ser satisfechos de manera distinta. Por ejemplo, en ese sentido, el taxi colectivo o las aplicaciones de transporte de vehículos compartidos como Uber, Cabify, podrían tener un rol mucho más activo, mucho más relevante. Yo creo que en ese sentido hay falta iniciativa, falta abrir la mente por parte de las autoridades, en particular del Ministerio de Transporte, porque las oportunidades existen. La ley que está impulsando el Ministerio de Transporte es una pésima ley. Yo creo que puede generar un enorme daño, sobre todo en comunas periféricas, comunas rurales, donde el acceso a Uber o a Cabify, a esas aplicaciones, permite a la gente moverse. Si no estuvieran esas aplicaciones, la cantidad de gente que simplemente no podría desplazarse o tardaría el doble o el triple de lo que tarda hoy en desplazarse es muchísima. Entonces, la ley Uber, que le llaman, ¿cierto?, que está impulsando el Ministerio de Transporte, genera enormes daños, enormes costos para, sobre todo, las comunas rurales y periféricas. En regiones también ocurre algo parecido. Entonces yo creo que estamos a tiempo de revertir un poco las exigencias que está planteando esta ley y entender que hacia el futuro la economía colaborativa, como las aplicaciones de transporte y muchas otras, te va a permitir mejorar la calidad de vida de cientos de miles de familias. Hasta ahora la ley Uber ha sido un Transantiago y espero que no tenga el mismo resultado. No ha habido participación ciudadana todavía, han dicho que van a hacer, pero no ha habido participación ciudadana activa. A los académicos tampoco nos han invitado. Nosotros tenemos una cantidad de datos, tenemos decenas de millones de registros que nos permite cuantificar, ¿cierto?, el impacto que tienen las regulaciones asociadas a la ley. Y vemos que no solo hay un tema de pérdida de conectividad, de aumento de tiempos de viaje, sino también hay temas de aumento en las emisiones debido a las exigencias de cilindrada que está imponiendo el Ministerio de Transporte en la nueva ley. Por lo tanto, yo creo que si no se revierte, va a ser un nuevo Transantiago. La política acá tiene que cumplir un rol relevante y no puede permitir, por decirlo de alguna forma, que un proyecto metropolitano, porque la conurbación, ¿cierto?, Coquimbo-La Serena ya tiene un carácter más metropolitano, un proyecto metropolitano como el tranvía o el tren ligero, sea postergado, sea simplemente eliminado por un servicio de 40 buses eléctricos. Yo creo que eso no es tener visión de ciudad, no es tener conciencia de que cuando uno tiene un proyecto como un tranvía, un tren ligero, no solo es una solución de transporte,
sino también es una opción que te permite mejorar la ciudad, te permite mejorar los espacios públicos, generar más comercio en torno a las estaciones, a reforzar el turismo, que es muy importante en esa localidad. Por lo tanto, yo creo que acá es donde tanto las comunidades como los políticos tienen que hacer fuerza para revertir la mala decisión de transformar el proyecto original, que era un tranvía o tren ligero entre Coquimbo y La Serena, transformarlo simplemente en un servicio de buses eléctricos. Hay una frase que a mí siempre me viene a la mente, y para muchas personas el mejor proyecto es el que no se hace. Yo creo que eso es un tremendo error. Efectivamente hay personas que tienen ciertos privilegios el día de hoy y que se oponen a cualquier proyecto de infraestructura, ¿sí? Independiente que les favorezca a la mayoría de las personas, de sus vecinos, pero ellos sienten que en lo personal les perjudica. Si bien eso es legítimo, uno no puede postergar proyectos de ciudad porque un grupo de interés con privilegios, para mantener esos privilegios, está postergando los proyectos. Y lo hemos visto en innumerables oportunidades. Y ahí, en ese sentido, un llamado a los políticos. Los políticos están mandatados a ejercer liderazgo, ¿ya? Y eso implica necesariamente correr ciertos riesgos, pero esos riesgos buscan apuntar hacia una mejor ciudad.